A mi parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos. No fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Hasta el momento, las ciencias, cada una orientada en su propia dirección, nos han causado poco daño. Pero algún día, la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación o huir de la mortífera luz hacia la paz y seguridad de una nueva era de tinieblas. Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft tenía cierta razón. A medida que nuestra cultura y nuestra ciencia avanzan hacia el entendimiento de los fenómenos del universo, dejando atrás los dogmas y los miedos del pasado, este entendimiento no nos va alzando sobre el horror. Por el contrario, nos expone a nuevas y más profundas pesadillas, de las que solo podemos despertar a través de la ignorancia. Hace más de un siglo, escribir terror era escribir sobre fantasmas, apariciones y monstruos. La naturaleza salvaje, el pensamiento mágico y los dogmas religiosos nos hacían temer a la animalidad y al pecado detrás de los hombres lobo, las almas en pena y los vampiros. Pero todo cambió con Mary Shelley, Edgar Allan Poe y Lovecraft. Edgar Allan Poe nos proponía que el mayor horror no era fantástico, sino que venía de aquello que es tan real como la mugre en las aceras, un algo que provenía de nuestra psicología, no de la magia, no de lo sobrenatural. Mary Shelley, con su obra Frankenstein, nos mostró que había mucha oportunidad para el horror en las preguntas que iban haciendo de las maravillas de la ciencia. Nos mostró, por primera vez, el profundo vértigo existencial que nos causa a nosotros los seres humanos la idea de que cuando terminemos entrando en el terreno de los dioses, toda brújula moral y existencial desaparezca. Por último, Lovecraft nos propuso el horror cósmico, el miedo a eso que es tan grande que no se puede ni tan siquiera entender. Eso que solo por el mero hecho de existir puede destruir todo lo que imaginamos sobre nuestra existencia. Los ingredientes para el horror existencial son las limitaciones de la mente y de la existencia humana. Son esos avances científicos que lenta, pero inexorablemente, van cambiando nuestra comprensión de la realidad y de nosotros mismos. Y además, el hecho de que nuestra existencia es solo un pequeño fenómeno más dentro de un gran ballet cósmico tan inmenso, tan grande, que intentar imaginarlo puede llevarnos a la locura. No, la más pura esencia del horror cósmico, del horror existencial, no está en aquello que sabemos o en aquello que no podemos saber, sino en eso que aunque terminemos de comprenderlo, desearíamos no hacerlo. El 1 de diciembre del año 2005 a la 1:50, según el meridiano de Greenwich, todos los teléfonos del mundo sonaron a la vez. Arthur C. Clarke. Marque F de Frankenstein. ¿En qué momento comenzaste a existir? Sí, ¿en qué momento aparece tu primer recuerdo? Hay que decirlo, antes de ese primer recuerdo simplemente hay vacío, la nada misma. No hay nada de lo que tú puedas hablar ni decir que tú sabes que a ciencia cierta ocurrió. Antes de ese primer recuerdo que tienes, ¿puedes decir que existía lo que tú llamas yo mismo? Es decir, ¿existía tu conciencia? Piénsalo de esta manera. Un día estabas entrando a la cocina de tu casa, o yendo al baño, o entrando a la escuela, y ahí, justo en ese momento aparece tu primer recuerdo. Empieza a existir tu identidad. Interesante, algo en lo que pensar. La conciencia y la identidad son el terreno del horror existencial. Simplemente pensar demasiado en cualquier cosa, por pequeña que sea, a menudo nos va a conducir a perturbadoras ideas. Nuestra conciencia es un fenómeno del universo. Hasta donde sabemos, sigue las mismas leyes de la física que nuestras computadoras y automóviles, pero no sabemos cómo funciona. Sin embargo, sí sabemos que no funciona pues por alguna magia. Tenemos sobrados ejemplos de personas que, tras sufrir un daño en el cerebro, desarrollan habilidades increíbles, al costo de perder habilidades básicas. Por esto, hasta el momento hay bases sólidas para creer que la conciencia ocurre en el cerebro, pero que no logramos entenderlo porque es un fenómeno que entra en la teoría del caos, es decir, que dentro del cerebro se crea una interconexión tan ridículamente compleja de nuestras neuronas a nivel individual y grupal
que por más que tratamos de entenderlo, pues no podemos. Lo único que vemos ahí es caos. ¿Pero qué es el caos? Sino una complejidad tan grande que parece ruido. Básicamente de este caos emergería una mente. Es decir, si no supiéramos qué es una computadora y todo eso, y simplemente nos pusiéramos a observar una, no entenderíamos cómo es que de ella emergen programas, emergen música, imágenes, videojuegos. Eso estaría pasando con el cerebro y nuestra conciencia, porque la conciencia no sería algo que está, sino algo que ocurre. Es decir, la conciencia no es el color de un motor. La conciencia es el movimiento del motor cuando la suma de sus piezas, las leyes de la física y el combustible, lo ponen en movimiento. Bajo ese punto de vista, hagámonos esa pregunta que planteaba hace varias décadas el grande de la ciencia ficción Arthur C. Clarke. ¿Por qué una computadora o una red de computadoras no podrían llegar a ese punto de complejidad singular? Ya saben, llegar a desarrollar en algún momento entre todas sus interconexiones algo parecido a una conciencia, a una identidad, una mente. O sea, no podría llegar a existir entre toda esta intricada red de comunicaciones y de información un algo, o mejor dicho, un alguien. Esto sonaba de locos hace décadas, pero con el tiempo se ha ido haciendo una preocupación seria, sobre todo por aquellos que creen en la singularidad tecnológica, ese momento hipotético en que vamos a lograr que una inteligencia artificial sea más inteligente que cualquier ser humano, y como consecuencia, las máquinas van a empezar a evolucionar por su cuenta. Y como consecuencia, las máquinas se volverían autónomas, ya no nos necesitarían para irse haciendo más y más inteligentes. Siendo así, ¿qué podría evitar que nuestra conciencia quedara atrapada en una máquina? Bueno, no nuestra conciencia, sino una conciencia igual a nosotros. En el manga para adultos Gantz, los protagonistas son teletransportados a cada una de sus misiones, o al menos eso parece al principio. En realidad, son borrados e impresos en otro lugar. Es decir, técnicamente fallecen, pero como sus memorias y conciencias son pegadas en un nuevo cuerpo exactamente igual, las nuevas versiones, pues sienten como si las hubieran teletransportado. Técnicamente, así funcionaría la teletransportación si logramos crearla. Seríamos pulverizados a nivel atómico para ser recreados en otro lugar. Técnicamente, moriríamos. Pero no se podría decir que estamos muertos, porque hay un nosotros en otro lugar del universo, solo que ese nosotros no somos nosotros mismos. No, es solo alguien absolutamente idéntico a nosotros, con nuestras mismas memorias, nuestros mismos recuerdos, nuestra misma identidad. Alguien que cree y jura con toda su alma que somos nosotros. Pero como nosotros ya no estamos y ahora solo queda ese, entonces ese otro somos nosotros. Si teóricamente eso puede llegar a pasar con nosotros, entonces, ¿por qué una computadora no podría llegar a desarrollar una existencia? Sí, ¿por qué su conciencia no podría llegar a emerger del mismo modo como la nuestra emerge? Tras esto, creo que es importante preguntar, ¿quién somos? Una pregunta perturbadora. Podríamos haber empezado a existir hace apenas unos segundos, pero solo bastaría con que tuviéramos recuerdos de que somos quienes somos para no darnos cuenta de que el universo recién acaba de empezar. O como otros aducen, podríamos estar simplemente en una simulación y no tendríamos un modo absolutamente certero de darnos cuenta que no estamos en esa simulación. Todavía es más perturbador pensar en la cuestión de si el yo es un algo constante. Miren, se sabe que las células de nuestro cuerpo son reemplazadas entre cada 7 y 10 años. Es decir, así como la piel se va cayendo y nueva piel va apareciendo, así le pasa al resto de nuestras células. Excepto, claro, con las células del cerebro, las cuales llegan a vivir un tiempo que aún no se conoce del todo. En este momento nuestro cuerpo está reciclándose, está dejando de ser lo que era, para ser algo muy parecido pero diferente. Y si al final resulta que nuestra conciencia pues es simplemente un algo que ocurre dentro de nuestro cerebro, cuando ese cerebro cambia, ya saben, a través del cambio del tiempo, por un accidente, o incluso, no sé, al dormir, cuando se organizan todas esas cosas, nuestra conciencia no estaría dejando de existir, dejando atrás de sí meros recuerdos que luego, no sé, al día siguiente son tomados por nuestra nueva conciencia como sus propios recuerdos, teniendo así la fantasía de que somos los mismos cuando nos vamos a dormir que cuando nos despertamos. Este es el dilema del barco de Teseo, que dice,
el barco de Teseo deja de ser el barco de Teseo si a lo largo de varios años, pues ocurre que lo van reparando, con todo tipo de refacciones. En otras palabras, todas las piezas del barco de Teseo han sido reemplazadas. Entonces, ¿el barco de Teseo sigue siendo el barco de Teseo? ¿O todas esas piezas rotas, viejas y deshechas, si las volviéramos a juntar, harían el verdadero barco de Teseo? Dicho esto, ¿quién eres tú? La idea que tienes de ti, la suma de tus partes, o simplemente tus partes. Si nos ponemos a pensarlo, Blade Runner tiene un pequeño componente de horror existencial. Los replicantes son máquinas tan humanas que es difícil saber si alguien es o no es un replicante. En la película, gracias a sus sentimientos y a sus ganas de seguir viviendo, estas máquinas terminan revelándose ante su Dios. Y este Dios es simplemente el humano que los creó. Esto es bastante curioso. Desde Frankenstein de Mary Shelley se ha dejado claro que los humanos le tienen cierto miedo al entrar al terreno de los dioses, no porque teman ser castigados por un pecado, sino por el miedo de no poder llenar los zapatos de un dios, el miedo de que todo ese poder solo los lleve al descontrol y terminen liberando fuerzas más allá de toda comprensión. Nuestro futuro aún es incierto, pero si las cosas siguen el mismo curso que ahora mismo tienen, las futuras generaciones saborearán y también sufrirán el sabor del fruto del conocimiento, pues se enfrentarán a la posibilidad de la ingeniería genética, los aumentos tecnológicos y un sinfín de descubrimientos más que ahora mismo solo podemos imaginar. Creo que casi cualquier persona de hace 100 años se volvería loca con lo que hoy tenemos. En la actualidad, los humanos vivimos el triple de lo que vivían nuestros ancestros. Ahora podemos hacer cosas impensables, cambiar el color de nuestro cabello, ver y escuchar aunque nuestra audición ya se haya dañado muy fuertemente, implantarnos órganos de otros seres humanos, o ya incluso implantarnos órganos de animales modificados, crear órganos artificiales y ponérnoslos en el cuerpo. Todo esto que, reitero, alguien de hace 100 años podría enloquecer solo de escuchar, con el tiempo podrían quedar muy atrás, porque con el tiempo podríamos terminar teniendo la capacidad para vivir casi eternamente, quizá no en un cuerpo biológico, sino a través de copiar o transferir nuestra conciencia no solo a un disco duro, sino a metaversos. Esto es lo que algunos filósofos llaman el adiós al cuerpo y la hiperrealidad. Dos temas de los que ya hablé en los videos que están en pantalla. Así que esto no está empezando, esto ya empezó. Y ahora solo agarra más fuerza con el anuncio de la compañía Meta, que está volcando sus esfuerzos en conseguir y crear el primer metaverso en condiciones. Uno de los mayores problemas científicos es que los humanos, para estudiarse científicamente a sí mismos, tienen que ser el objeto que ponemos bajo el microscopio y al mismo tiempo el que observa del otro lado del microscopio. Es nuestra propia conciencia la que trata de entenderse y estudiarse a sí misma. Esto es una especie de bucle extraño. Es como una computadora tratando de entenderse cómo funciona ella misma. Y pues para lograr eso, tiene que crear una simulación de sí misma dentro de sí misma. Algo como una ilusión óptica, como un infinito, como poner dos espejos uno frente al otro. Ya sabes, una simulación dentro de sí misma que crea una simulación dentro de sí misma y a su vez, pues técnicamente, esta simulación dentro de la simulación podría crear una simulación dentro de sí misma y así hasta el infinito. Algo como tratar de meter una caja en otra caja del mismo tamaño, pero sin romperla. Algo que, a todas luces, suena ilógico, pero eso es lo curioso de la lógica. Con todos estos temas de la conciencia, puede fallar cuando la realidad que concebimos como marco de referencia no es como la entendemos, o lo que es lo mismo, a veces uno cree que está viendo a un extraño viéndonos desde una habitación oscura, pero luego encendemos la luz y nos damos cuenta que ese extraño que nos miraba simplemente era nuestro reflejo en un espejo. Muchas gracias por haber visto este video.